Vale, anem a gravar aquest webinar i així també després també el penjarem en el canal de YouTube i així també si algú vol veure la posteriori també el pot veure. Bé, anem a començar. Vaig a compartir-vos la meva pantalla i així comencem. Primer que res, bon vespre a tots i a totes. Ara després presentaré a Lídia, que ja està per ahir, per a parlar-nos de la ciència de dades. I res, doncs comentem la presentació d'aquest webinar de dades a informació. Ara està la gent accedint, ja van arribant. De dades a informació, aplicacions de la ciència de dades. Serà un poc el contingut d'aquest webinar que a continuació ens explicarà Lídia. Primer que res, per si algú no els coneguem, vaig a fer-ho breu perquè molts conegueu a Florida i a Xúquer. Xúquer forma part de Florida, grup educatiu, i en aquest cas som una cooperativa que estem situats en Alzira. Per tant, estic emitint gent que van entrar ara, a última hora van entrar. Bona vespre i benvinguts a tots i a totes. Estem començant el webinar. Estava comentant-vos això, seguim Xúquer Centre Educatiu, tenim una oferta de cicles formatius i d'altres etapes en Alzira i a continuació anem a començar aquest webinar, que van accedint. Us mostra també un poc la nostra oferta formativa en les famílies professionals d'informàtica i comunicacions. Tenim des de la FP bàsica fins als cicles de grau superior i també tenim la família professional de les activitats físiques i esportives. Per tant, en el webinar que anem a presentar està adreçat sobretot al bootcamp de Big Data i que estarà més enfocat a perfils de grau superior. Per tant, el perfil idoni seria gent que està en un grau superior i que té coneixements de programació, de base de dades. Per tant, això seria un poc el perfil que se buscaria en aquest bootcamp que oferim en Xúquer. Per tant, això. Així tenim un poc el resum. Tota la gent que pugui estar interessada en el bootcamp, per privat també comentarem en aquest webinar per a fer-ho un poc àgil. Anirem a parlar d'un d'aquests mòduls, que serà el dedicat al taller d'anàlisi de dades, Data Science. Hi ha un mòdul de 10 hores, que és el que avui Lídia ens parlarà. I per tant, això. Per això seran un pocs continguts, en el qual podreu veure una part de base de dades, tant SQL com no SQL, llenguatge de programació, concretament el Python, per ser un poc més versàtil, Hadoop i Spark, que fa poc que vam fer un altre webinar relacionat amb aquest ecosistema i, per tant, també molt interessant. I tenim, com vegeu, un programa variat en quant a utilitzar diferents rames dins del que és el Big Data i el Data Science. Però anirem comentant-vos, ja dic, si algú té interès en alguna part particular en aquest webinar, farem també un torn de preguntes al final, però dirigit més a la part de l'objectiu d'aquest webinar, que és el Data Science. Si algú té interès, com dia abans, per privat podeu comentar-vos i en un altre moment vos explicaríem. Bé, així està un poc organitzat per blocs, com us diem, una part introductòria per a situar el Big Data i conèixer un poc quins tipus de projectes se treballen en el Big Data i el que he dit abans, programació, tecnologies, un poc tindré tota la base per a conèixer el funcionament. Després tenim explotació analítica i visualització de dades. Així entraria un poc en el bloc 4, més o menys, encara que podria entrar també en el 3, estaria a la part del Data Science. Així teniu un poc alguns dels logos d'aquestes tecnologies principals, el que he dit, Hadoop, Spark, Python, Mongo, etc. Així deixo un poc el titular que en seguida a continuació presentarem a Lídia, per a començar, ja dic, per no demorar-me l'espera. Tenim un dels titulars que tenim és això, és a dir, la ciència de dades se diu com la professió més sexy del segle XXI. Això ara en seguida Lídia ens dirà per què considera la professió més sexy, si és per el sou que tindrà o per què. És una part interessant. Ara ens ho comentarà Lídia, serà un poc el titular. Així seria el títol del webinar que estàvem comentant-vos, de dades a informació i quines són les aplicacions de la ciència de dades. Llavors anem a presentar a Lídia, tinc així un poc la xulleta de Lídia. Lídia, com podeu comprovar, és doctora en informàtica i actualment és investigadora postdoctoral en la beca Margarita Salas de la UPV i el CSIC. Si dic alguna cosa mal, Lídia, me corregixes. També, entre altres coses, també
ha tingut, si és així, un primer premi en Hack for Good en València, tercer premi de Hack for Good, ha participat en diferents edicions i té diferents premis sobre Open Data també, no? Veig així o no. No he pogut apuntar tot l'idea perquè me faltava fulls i he parat. I el seu treball també està centrat un poc, no sé si ha variat ara, però en algoritmes i intel·ligència artificial, biologia també, comportament dels virus, després m'ho corroborarà. I realment, l'Iria ja també ha col·laborat en Xúquer, ja ha estat fent també uns tallers de ciència de dades, i la veritat és que n'hi ha moltes parts molt interessants, no? I per dir alguna, i després ja l'Iria ja m'ho explica, el fet, per exemple, de l'anàlisi de l'ús de les bicicletes, per exemple, en el tema de les estacions d'alquiler, de bicicletes, aquesta predicció en 24 hores del número de bicicletes que puguem disposar per hora i per estació. Entonces, com podem fer aquesta predicció en 24 hores, saber cada una de les estacions i en cada una de les hores? És una cosa que en el gran volum de dades que tenim, d'alguna forma tindrem que veure com recollir aquestes dades, veure com netejar-les i analitzar-les. Però bueno, ja són massa preguntes, ja com s'ha fet la professió més sexy i tal, i ara anirem a veure tot aquest tema d'aquest volum de dades, com podem treballar-los i tindre dades d'aquest estil. Benvinguda, Lidia. Bona vespre. Gracias. O si os importa, yo os hablo en castellano. Supongo que da igual. Vale. Bueno, muchas gracias, lo primero, por invitarme. A ti, muchas gracias por estar aquí. Ahora voy a dejar de compartir. Vale, comparto yo ahora mi pantalla. Vale. A ver si te deja de compartir. Vale, pues cuando quieras. Vale, a ver. Vale, supongo que se ve. Vale. Sí. Vale. Perfecto. Bueno, pues hola a todos. Yo soy Lidia. En primer lugar, muchas gracias otra vez por invitarme a impartir este webinar. Voy a intentar hacerlo ameno y muy sencillo, o sea, no va a ser nada técnico, que nadie se me asuste por si acaso. Es solo una introducción, ya lo técnico lo dejo para lo que es el curso. Y lo he llenado de visualizaciones para que sea mucho más sencillo de entender. Bueno, ya me he presentado, pero bueno, esta soy yo. Como veis, mi trayectoria está toda vinculada a la informática. Soy ingeniera técnica en informática de gestión. Soy graduada en ingeniería informática, tengo un máster en gestión de la información y soy doctora en informática. He trabajado como investigadora en la Universidad Politécnica, en la Universidad de Estrasburgo y en el CSIC. Y ahora, como ya he dicho, pues tengo una beca Margarita Salas para jóvenes doctores para trabajar en la UPV, concretamente en el Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial, y a la vez hago una estancia de 2 años en el CSIC, en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas. Mi trabajo se ha centrado en los últimos años en el uso de datos e inteligencia artificial y ahora mismo también estoy aprendiendo, o al menos lo estoy intentando, aprender sobre bioinformática. Más estoy así cambiando un poquito el área de los datos, no el área en sí. Vale, entonces lo que vamos a ver hoy es básicamente un resumen de qué es la ciencia de datos, cuáles son los pasos que se siguen en un proyecto para aplicar ciencia de datos y os enseñaré algunos ejemplos, todos muy visuales, algunos de los que yo he hecho y otros que han hecho otras personas, donde se han aplicado algunos o todos los pasos que os voy a enseñar con diferentes fines. Y como digo, pues va a ser muy introductorio porque, claro, voy a concentrarlo todo en media hora, así que espero que se entienda bien. Así que vamos a empezar por el principio, qué es la ciencia de datos y de dónde sale este término. No he dicho la parte esta de que es la profesión más sexy, eso no lo he dicho yo, se lleva diciendo desde hace unos años, supongo que por el auge este que hay con los datos, porque se necesitan muchos científicos de datos ahora mismo. Entonces, pues aunque no lo creáis, el origen de la ciencia de datos podría deberse en parte a Jon Snow, que supongo que lo conocéis, es este señor de aquí, es un poco famoso. Esto mola más de hacerlo en persona porque claro, os veo las caras, aquí como no veo a nadie, pues es un poco raro. Pero obviamente pues no es este señor del que hablo, es este otro señor, en blanco y negro, es un poquito más antiguo. Y Jon Snow fue un médico que ejerció su profesión en Londres cuando se vivió un brote de cólera, el más grande que ha sufrido Inglaterra. Y muchísimas personas morían, pero no se encontraba una solución al problema, no se encontraba de dónde salía este problema. Entonces Jon Snow hizo una investigación, dibujó este mapa donde cada punto eran personas fallecidas e intentó encontrar una conexión entre ellos. Y lo que descubrió fue un clúster o una gran concentración de puntos alrededor de este punto de aquí, que resultó ser una fuente de agua que estaba contaminada. Y aunque le costó hacer que otros creyeran sus conclusiones, porque entonces no se sabía que el cólera se podía transmitir así, este mapa se considera uno de los primeros casos documentados del uso de datos y visualización de datos para obtener respuestas.
Vale, desde los puntitos estos que Jon Snow dibujó hasta ahora, pues la cantidad de datos que podemos utilizar ha crecido muchísimo. El mundo ha ido cambiando de analógico a digital y vivimos lo que podemos denominar una datificación del mundo, donde aspectos que nunca habían sido cuantificados se están transformando en datos. Los datos se generan sobre cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar. Todos tenemos dispositivos que usamos diariamente y los generan. Hay sensores en muchos sitios, en las ciudades, midiendo cualquier cosa. Y de esta manera pues, se genera una cantidad masiva de datos que recogemos y que es lo que conocemos como Big Data. Pero estos datos deben servir para algo. Su uso final debe ser transformarlos en algo útil, darles un valor real. Por ejemplo, mejorar una empresa o encontrar oportunidades de negocio, tomar decisiones, descubrir, por ejemplo, la cura para una enfermedad. Y hay muchas maneras de dar utilidad a estos datos. Entonces, el objetivo de la ciencia de datos es precisamente extraer conocimiento de los datos y darles una finalidad. Vale, la ciencia de datos y sobre todo el término de Big Data pues ha traído mucha atención en los últimos años, pero podemos decir que realmente empezó hace muchos más años. Se dice que ha habido 4 olas de Big Data, de lo que conocemos hasta ahora como Big Data. La primera de ellas podría ser en los años 90 con el telescopio Hubble, que fue capaz de capturar y transmitir pues, un montón de imágenes de mucha resolución para aquella época. O sea, imaginad la cantidad de información que se recibió en ese momento con los dispositivos que había en ese momento. La cuarta ola es la que estaríamos viviendo ahora mismo, con el auge de lo que podríamos llamar datos machine to machine, es decir, son datos que se producen por máquinas y que se transmiten realmente a otras máquinas, que seguro que muchos conocéis, por ejemplo, a Alexa, a la que le podéis decir pues, que encienda la calefacción sentados desde el sofá o simplemente o fuera de casa, decirle que la encienda para cuando volváis a casa que la casa esté caliente, o directamente decirle que si la temperatura baja hasta, por ejemplo, 10 grados, que la encienda automáticamente. Todas estas máquinas son las que ahora están generando mucha más cantidad de datos de la que teníamos hasta ahora. O sea, fijaos que todo esto es posible porque todos estamos compartiendo todo por Internet. O sea, todos tenemos dispositivos que se conectan y comparten algún tipo de información sobre nosotros, nuestros movimientos, nuestros gustos, nuestros hábitos, cualquier cosa. Y a veces incluso sin que ni siquiera lo sepamos o no seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Según un informe anual de Cisco, en 2021 había 4,7 billones de usuarios de Internet, 25 billones de dispositivos conectados y 260 billones de aplicaciones que se descargaron en los móviles. O sea, imaginad la cantidad de información, de datos que todos estos usuarios estamos compartiendo con todos estos dispositivos, incluso sin darnos cuenta y, por ejemplo, solo en una hora. O sea, la cantidad es enorme. O sea, esta cantidad de datos es tan grande que hacen falta profesionales capaces de manejar estos datos y poder extraer algo útil de ellos, porque claro, hay tantos datos que faltan personas para poder analizarlos. Y para eso está la ciencia de datos. La ciencia de datos es un campo multidisciplinar que tiene conexión con muchas otras áreas, por ejemplo, la estadística o la inteligencia artificial. La ciencia de datos pues, intenta usar datos para responder a preguntas como ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Qué va a pasar después? Es decir, también intenta predecir el futuro. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Son ejemplos de preguntas que se podrían responder utilizando ciencia de datos. Y para hacer esto, el científico de datos pues, necesita diferentes habilidades, conocimientos de diferentes disciplinas, diferentes áreas, y ahora pues, vamos a ir viendo por qué. ¿Vale? Entonces, ahora que sabemos más o menos qué es y qué intenta conseguir la ciencia de datos, vamos a ver qué proceso se sigue para poder conseguirlo. Se suele decir, o se ha dicho hasta ahora, que la ciencia de datos es un ciclo que empieza por entender el problema y acaba por comunicar el resultado. Pero en mi opinión, bueno, en opinión de varias personas, este término de ciclo se queda un poco obsoleto cuando hablamos de ciencia de datos. El término ciclo viene pues, de proyectos más antiguos de minería de datos, sobre todo, donde había un objetivo de empresa que era fijo, estaba fijo desde el principio y se buscaba cómo conseguirlo. Sin embargo, la ciencia de datos no tiene por qué seguir este camino. Es verdad que puedes empezar con un objetivo, una pregunta que tú quieras responder, pero también puede pasar que hayas generado directamente unos datos a partir de un experimento y quieres saber si realmente tienen algún tipo de valor o saber qué es lo que explican, porque tú has generado el experimento, pero a lo mejor no estás entendiendo los datos. También puede pasar que los datos te parezcan perfectos al principio y cuando empieces a explorarlos, empieces a encontrar errores y tengas que volver atrás y limpiarlos. Es decir, el proceso de ciencia de datos es realmente muy diferente a un ciclo, es más bien una secuencia de diferentes trayectorias que dependerán del proyecto que tengamos entre manos. Por eso aquí veis que yo no he puesto ningún tipo de flechas. Algunos de los pasos que podemos tener que usar en estos proyectos son estos que he puesto aquí: entender el problema o el objetivo, generar o buscar datos, limpiar y preparar los datos, analizarlos, modelar. Modelar implica, por ejemplo, inteligencia artificial.
evaluar este modelo y comunicar de alguna manera los resultados y como digo, pues al depender del proyecto puede haber otros pasos que yo no estoy poniendo aquí, pero que también se puedan utilizar. Estos digamos que serían los pasos que yo enseñaría en el curso, ¿vale? Esto es lo básico y como digo, para mí no es un ciclo, depende del proyecto que estés haciendo. Entonces ahora vamos a ir viendo ejemplos de estas fases una a una y en el curso además se verían, claro, de manera práctica. Aquí solo voy a enseñar ejemplos. Vale, entonces si realmente ya tenemos un objetivo, es muy importante entenderlo y saber qué preguntas son las que queremos responder utilizando los datos. Por ejemplo, ¿por dónde hay más tráfico en la ciudad de Valencia? Si quiero responder a esta pregunta y no tengo datos, tengo que entender bien qué tipo de datos tengo que buscar. En este caso, lo más seguro es que necesite pues, datos de tráfico, obviamente, de la ciudad de Valencia y aprender cómo estudiarlos. Si quiero saber qué nivel de contaminación hay en mi ciudad, pues lo mismo. Si tengo datos, tengo que entender el problema para saber cómo abordarlos. Si no tengo o veo que necesito otros datos que me puedan explicar cómo resolver este problema, pues necesito encontrarlos. ¿Y qué pasa si voy con una bicicleta alquilada, por ejemplo, pues con el servicio de Valen Bici y cuando llego o cuando yo quiero ir a otro punto, pues no sé si hay un borne para que yo deje la bicicleta? O sea, puedo saber si de aquí a, por ejemplo, una hora va a haber un borne para que yo pueda dejar mi bicicleta, si no, pues pasa como en la imagen, la tengo que dejar en cualquier lado. Entonces, estos tres problemas, por ejemplo, acabaron siendo tres proyectos que yo llevé a cabo hace unos años en la UPV. Y luego ya, a lo largo de esta presentación os voy a enseñar algunas partes de estos proyectos que llevé a cabo. Vale, hay muchas formas de obtener datos. Cuando hablamos de fuentes de datos, hay muchísimas fuentes de datos. ¿Vale? Podemos obtener datos de simulaciones que hagamos nosotros o de experimentos. Podemos obtenerlos de una empresa, pueden ser públicos o pueden ser privados. Entonces, dependiendo de nuestro objetivo, tendremos que buscar los datos en un lugar o en otro. Una manera de obtener datos es buscar en fuentes de datos abiertos. Os he dejado aquí algunas fuentes de datos abiertos, por si no las conocéis y queréis ya explorar después. Entonces, por ejemplo, la página web de datos abiertos del Ayuntamiento de Valencia tiene muchísimos datos, tanto en tiempo real como algunos también históricos. Sobre todo son datos que se recogen obviamente en la ciudad. Por ejemplo, el tráfico, la contaminación, los contenedores que hay y su ubicación, los carriles bici. Y hay muchos ayuntamientos, no solo el de Valencia, que tienen webs como estas, donde comparten datos de la ciudad y los ciudadanos pueden descargarlos, explorarlos, usarlos para realizar estudios o aplicaciones que incluso luego los ayuntamientos añaden a sus propias aplicaciones. Luego la web del FECIT comparte datos sobre diferentes aspectos del país, por ejemplo el censo, empleo, investigación, encuestas que realizan, etc. Kaggle, por si no la conocéis, es una plataforma que está pensada para que se realicen competiciones con el uso de datos. Entonces, muchas empresas, por ejemplo, Nvidia, comparten un conjunto de datos y ofrecen un premio en metálico a quien solucione mejor un tipo de problema que plantean y que debe resolverse con estos datos. Además de eso, Kaggle pues, se ha convertido en un repositorio bastante grande de conjuntos de datos muy diferentes, de todo tipo, y además de eso, dentro de esos digamos, conjuntos de datos, los usuarios pueden añadir todos los análisis que hacen en diferentes lenguajes para que los demás puedan verlos, aprender, opinar, hacer preguntas. Entonces, es una plataforma que está bastante bien para aprender o para empezar, digamos, con el uso de los datos. Y luego, por último, una que yo no he usado mucho personalmente, pero que también existe, es la búsqueda de datasets de Google. Obviamente Google está en todos lados y aquí no podía ser menos, con lo cual tiene un buscador para conjuntos de datos. Y ahora también pues, lo que está muy de moda es los datos sobre COVID. Entonces, por ejemplo, la Generalitat tiene una web de datos abiertos. Bueno, la Generalitat tiene una web de datos abiertos ya en general, con datos de muchas clases, pero en particular tiene un apartado que es de COVID. Entonces, pues comparte los datos de positivos cada día en la Comunidad Valenciana y de las altas, de las bajas, y todos estos datos se están utilizando, por ejemplo, en universidades para hacer estudios sobre el COVID. Vale, el paso que quizá es más odiado del proceso de ciencia de datos es posiblemente el de la limpieza y preparación de los datos. O sea, según el New York Times, en los proyectos de ciencia de datos se pierde un 80% del tiempo preprocesando los datos antes de poder usarlos. Pero claro, viendo la cantidad de problemas que pueden tener, que es básicamente está resumido en estas tres tablitas que os he puesto aquí, o sea, es bastante normal emplear todo este tiempo en esta parte. No voy a describir todos los problemas que podemos tener porque son un montón, pero voy a nombrar algunos que posiblemente os suenen si alguna vez habéis trabajado con datos. Por ejemplo, respecto a la organización,
podemos encontrar que tenemos conjuntos de datos, o sea, por ejemplo, si tenemos dos conjuntos de datos que cada uno venga en un tipo de archivos diferente. Uno, por ejemplo, puede ser un archivo de Excel y otro venga en un archivo CSV. Puede que los datos pertenezcan a un área que no es nuestra área y entonces no entendemos el contexto, con lo cual necesitamos aprenderlo o llamar a un experto. Puede que tengamos que eliminar datos que no necesitamos, etc. Vale, en cuanto a la calidad, podemos encontrarnos datos faltantes o datos anómalos, textos escritos de manera diferente, aun siendo la misma información. Por ejemplo, dos celdas que nos están diciendo lo mismo, pero que están escritas de manera diferente. Podemos encontrarnos que los datos de un sensor se recogen de una manera y de repente, a partir de un cierto tiempo, cambia la manera de recogerlos y ya no nos sirve el estudio que estamos haciendo. Luego, sobre los atributos, podemos tener que transformarlos de alguna manera, por ejemplo, pasarlos de texto a valores numéricos, agrupar columnas, generar nuevos valores, nuevas columnas, quiero decir, o transformar la distribución de los datos. Entonces, antes de poder usar los datos hay que tener en cuenta todas estas cosas. Incluso después, cuando empecemos a analizar los datos, nos vamos a encontrar cosas que no teníamos en cuenta al principio. Y además de eso, hay muchas herramientas de análisis de datos o de visualización, incluso los modelos de predicción a veces te piden un formato específico, con lo cual tienes que transformar los datos para poder utilizar todas estas herramientas o modelos. Aquí tenéis un ejemplo de datos que tienen algunos de estos problemas. No he puesto el ejemplo de las bicicletas porque también lo tenía, que es lo que os he dicho de que de repente se cambia lo que es la recogida del sensor, cambia de formato. Yo tenía unos datos de Valenbici en el que las fechas estaban en un formato y a partir de cierto momento de repente cambiaron el formato de las fechas y ya se me fue todo el estudio, vamos, se fastidió todo hasta que encontré dónde estaba el problema. Os he puesto un ejemplo aquí diferente. Esta gráfica muestra los valores de diferentes contaminantes y de datos meteorológicos en la ciudad de Valencia durante un año entero. O sea, fijaos, por ejemplo, estos trocitos rojos como este, que son datos faltantes, ¿vale? Missing data. O sea, durante estos periodos no se han recogido datos, seguramente o por un fallo de los sensores o porque no han pasado un control de calidad que deberían pasar y se han eliminado directamente. Luego tenemos periodos como estos, en los que sí que se han recogido datos, o sea, sí que hay datos, pero realmente no son útiles. Fijaos que realmente es plano, o sea, esos datos no están siguiendo la distribución que siguen los demás, que también puede ser debido a un fallo o cualquier cosa, pero vamos, que estos periodos pueden hacer que todo un estudio que estamos haciendo pues, se fastidie. Luego pasa lo mismo con puntos como este, que se salen de lo que debería ser la distribución normal de estos datos, es decir, no es un periodo entero, pero es un punto suelto. Y estos puntos realmente pueden ser interesantes, porque a veces decimos que son anómalos, pero podrían estar contándonos algo. Por ejemplo, cuando yo estudié la contaminación en Valencia, observé un pico inusual en uno de los contaminantes y era solo en marzo, o sea, era solo en una de las estaciones y solo en marzo. Y coincidía con la crema de las fallas. O sea, esto puede hacernos pensar que, en principio, que es un error, porque se sale de lo que es la distribución de los datos, pero si lo analizamos bien podemos encontrar el sentido. Es decir, en este caso, se debía a que la crema estaba desprendiendo gases contaminantes y como la estación que medía la contaminación estaba cerca, porque eso era básicamente cerca del ayuntamiento, claro, estaba midiendo esos contaminantes y hacía que tuviera un pico en marzo. Entonces, en principio para nuestro estudio pues no es útil, pero sí nos está explicando algo. Vale, en todos los ejemplos que os enseñé hechos por mí, como este, añadiré el lenguaje o herramienta que he utilizado, que en este caso lo he puesto aquí abajo, es R. Yo normalmente trabajo con R para analizar los datos. En el taller se utilizará RapidMiner, no R, pero bueno, para que lo sepáis. Luego, otro ejemplo diferente podría ser este. En estas tablas, fijaos que tenemos datos en muy diferentes formatos. Esto es un experimento que hice para mi tesis. O sea, en mi tesis yo intentaba automatizar el proceso de limpieza de datos, bueno, parte del proceso de limpieza de datos. Entonces, en estas tablas, fijaos que tenemos datos súper diferentes, en diferentes formatos. Yo lo que hice aquí fue pedir datos personales en formato libre a muchas personas, a diferentes personas de diferentes partes del mundo. Y obviamente cada uno de ellos lo rellenó con el formato que estaba utilizando en su país. Por eso hay pues, nombres con un apellido, con dos apellidos, algunos tienen títulos, tienen diferentes tipos de direcciones, fechas en diferentes formatos. O sea, imaginad, aquí porque hay poquitos, pero imaginad que esto pues, son miles de datos, una tabla muy grande de datos y hay que formatearlos, claro, porque tú no puedes utilizar los datos conforme están aquí, no te sirven para nada. Pero hoy en día no hay ninguna herramienta que realmente automatice este proceso. Entonces, imaginaos una tabla muy grande de datos en que hay que formatear todo, pues esto es pues, imposible, vamos. Por eso se dice que esta es la peor parte de la ciencia de datos. Luego, pues cuando los datos ya están limpios y preparados, podemos analizarlos. Esto es un ejemplo de visualización
para analizar si el tráfico es responsable de la contaminación en Valencia. ¿Vale? En este caso, lo que podemos observar, si miramos, por ejemplo, la gráfica que hay a la izquierda abajo, es el nivel de contaminación que hay a lo largo del día, la media, digamos, del nivel de contaminación. Eso sería la línea roja, digamos, la verde sería el tráfico y el azul sería la velocidad del viento. ¿Vale? Entonces, lo que podemos ver es que la contaminación aumenta conforme aumenta el tráfico, es decir, más o menos como a las 8 de la mañana, entre las 7 y las 9 de la mañana, que es cuando todo el mundo se va a trabajar o se va al colegio, el tráfico aumenta y con él aumenta la contaminación. ¿Vale? En este caso es el dióxido de nitrógeno que se produce por los coches. ¿Vale? Pero sin embargo, conforme avanza el día, lo que pasa es que aumenta la velocidad del viento y con la velocidad del viento se dispersan los contaminantes, con lo cual el nivel de contaminación baja. Y luego vuelve a subir otra vez cuando el nivel de tráfico vuelve a aumentar, porque a partir de las 7, 8 de la tarde es cuando todo el mundo sale de trabajar y la contaminación vuelve a aumentar. Con lo cual, estas gráficas nos pueden resultar muy, muy útiles para estudiar los datos y entenderlos. No es lo mismo tener toda una tabla de datos y tener que ir mirando los datos poco a poco que tener una gráfica como esta. Con lo cual, el análisis con visualización es muy, muy sencillo. Vale, hay muchísimos tipos de gráficas y métodos que podemos utilizar para analizar los datos. Yo solo os pongo unos ejemplos de ellos. Por ejemplo, esta de la izquierda es una correlación. Esto lo que nos dice es la relación que puede haber entre los parámetros, es decir, si sube este contaminante, sube también este otro, o baja, o no tienen ninguna relación entre ellos. Eso es lo que hace la correlación. ¿Vale? Lo que veis arriba a la derecha es una rosa de los vientos de Valencia. Nos sirve para estudiar de dónde viene el viento, a qué velocidad viene, o sea, cuál es el viento más frecuente. Y bueno, ya por supuesto podemos hacer análisis cuantitativos y estadísticos de toda la vida, usando pues lo típico, medias, medianas, desviaciones típicas y lo que haga falta ya en formato numérico. Vale, no todos los estudios necesitan, no todos los proyectos necesitan aplicar inteligencia artificial. La parte de modelado implica utilizar inteligencia artificial, pero a veces simplemente queremos explorar los datos. ¿Vale? Otras veces necesitamos, por ejemplo, predecir si la contaminación mañana va a ser alta o no. O sea, yo puedo estudiar simplemente la contaminación que hay hoy o la contaminación media, pero si yo quiero, digamos, hacer una predicción a futuro, tengo que utilizar modelado. ¿Vale? Entonces, para eso vamos a utilizar modelos de inteligencia artificial. Para los que no sepan lo que es inteligencia artificial o no lo hayan visto nunca, pues voy a hacer una pequeña intro muy sencilla. Entonces, por ejemplo, imaginad que tenemos una tabla de objetos, que estos serían nuestros datos, ¿vale? Donde cada fila es una clase de objetos diferente. Entonces, cuando nos llegan objetos nuevos que nunca habíamos visto y nos preguntan a qué clase pertenecen estos objetos, para nosotros es bastante sencillo de responder. Sabríamos clasificarlas, ¿no? de una manera muy sencilla. Pero esto lo hacemos porque nosotros tenemos experiencia, tenemos conocimientos, somos capaces de distinguir cada una de las clases por las características que tienen y no confundiríamos una manzana con un cocodrilo simplemente porque el color sea el mismo, por ejemplo. ¿Vale? Pero las máquinas no saben hacer eso, las máquinas no tienen experiencia, no tienen conocimiento y entonces tenemos que enseñarles a aprender. Entonces, el Machine Learning o aprendizaje automático en español es una rama de la inteligencia artificial que se encarga de enseñar a las máquinas a aprender como lo haríamos nosotros utilizando datos, ¿vale? Datos de muchos diferentes tipos de datos. Vale, esto se hace usando muchos datos, como he dicho. Entonces, tenemos un conjunto histórico de datos. Estos datos se dividen en varias partes, ¿vale? Una de ellas se usará para entrenar el modelo, enseñarle como haría un profesor en una clase, enseñar a los alumnos con un conjunto determinado de problemas. Y luego otra parte de este conjunto de datos se utilizaría para testear el modelo. Es decir, si yo te he enseñado con un conjunto de problemas, ahora yo te voy a hacer un examen con otro conjunto diferente. ¿Vale? Es parecido a lo que te he enseñado, pero no es lo mismo. ¿Vale? Y con esto obtendríamos pues, un porcentaje de acierto, una nota, y podemos saber dónde está fallando el modelo y mejorarlo. ¿Vale? Esto así es muy básico, pero es básicamente cómo funciona el aprendizaje automático. Vale, un ejemplo muy sencillo de esto, que lo enseño cuando hago talleres para alumnos de secundaria. No sé si estáis familiarizados con Pokémon, pero bueno, básicamente los Pokémon tienen unos atributos como fuerza, velocidad, cantidad de vida y tienen o pertenecen al menos a un tipo, que puede ser agua, fuego, bicho, etc. Entonces, lo que hago con los alumnos es que a partir de las características que aprendemos de los Pokémon que conocemos, vemos a ver si somos capaces de predecir, averiguar qué tipo de Pokémon es uno nuevo a partir de las características que tiene. Entonces, esto que veis aquí, por ejemplo, es digamos, lo más sencillo que se puede hacer
o algo, bueno, hay más cosas más sencillas, pero bueno, visualmente lo más sencillo en inteligencia artificial, que es un árbol de decisión. ¿Vale? Lo que va haciendo este árbol es, a partir de las características que voy recibiendo de los nuevos ejemplos y a partir de lo que he aprendido de los ejemplos anteriores, lo que va haciendo es decidir, por ejemplo, si la fuerza es mayor que tal, pues seguramente va a ser de tipo roca, pero si la fuerza es menor y además, no sé, tiene X de vida, pues seguramente va a ser de agua, algo así, ¿no? Entonces esto es, digamos, un ejemplo muy básico de lo que se puede hacer prediciendo utilizando modelos de inteligencia artificial. Vale, y una vez que tenemos el modelo, como he dicho antes, pues hay que evaluarlo. Evaluarlo no es más que comprobar cuánto se ha acercado al modelo a lo que debería haber predicho realmente. Esto es un ejemplo de la predicción del nivel de ozono durante unos meses en Valencia y está comparado con el valor real que tuvo ese contaminante en los mismos meses. Entonces, según los resultados, todo lo que enseño de contaminación fue mi trabajo fin de máster cuando hice el máster, que lo que intentaba era predecir la contaminación en Valencia a partir del tráfico y del viento. ¿Vale? Entonces, según los resultados que obtenemos en estas evaluaciones, pues igual nos toca volver atrás, reajustar el modelo o comprobar los datos o encontrar otros datos, dependiendo de los resultados que tengamos. Vale. A veces el objetivo de todo el proyecto es generar un producto final, no siempre, pero a veces es así. Por ejemplo, en este caso de la contaminación, lo que hicimos al final fue una web donde mostrábamos los resultados y que nos ayudaba además a tomar decisiones. Es decir, en este caso, si la contaminación pasaba de un valor, la web nos avisaba y nos decía, pues por ejemplo, no salgas a correr o por esta zona no camines o cosas así. Entonces, dependiendo del objetivo, pues el producto final va a ser una web o va a ser pues, un producto que se venda, una aplicación o puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, para estudios científicos normalmente el resultado va a ser un artículo científico. ¿Vale? Este es otro ejemplo de proyecto que hicimos nosotros con datos de Valencia. Entonces aquí lo que intentábamos era averiguar si hacían falta más carriles bici en la ciudad. Entonces, igual es un poco lioso así de ver, pero en la gráfica que hay a la derecha arriba, el grafo este, lo que nos indica es las trayectorias más usuales que se hacen entre estaciones de Valenbici. Entonces, por ejemplo, una de las más usuales, que es la que se ve, digamos, desde el punto de abajo del todo hasta el centro, son trayectorias de gente que cogía el Valenbici o en el centro y iba hasta la Fe, ¿vale? Hasta el Hospital La Fe. Entonces, lo que vimos es que no había ningún carril bici que te llevara desde el centro hasta la Fe en aquel momento. Esto ya tiene unos años, ¿vale? Entonces, yo lo que hice fue hablar con el ayuntamiento, con este estudio, y les dije, hemos encontrado esto, creemos que deberíais poner aquí carriles bici. Y justamente me dijeron, estamos ahora mismo haciendo un proyecto y algunos de los carriles bici que yo les dije, por ejemplo, este de Malilla, el que iba desde el centro hasta la Fe, lo tenían ya proyectado y de hecho ya se ha hecho. Con lo cual, al final un proyecto de ciencia de datos puede tener muchas finalidades, puede ser un simple estudio exploratorio, puede ayudarnos a tomar decisiones, tanto en una empresa como en un organismo público, ya sea utilizando inteligencia artificial o no. En este caso ni siquiera estábamos utilizando inteligencia artificial, era más exploratorio que otra cosa. Entonces, básicamente esto sería el proceso de ciencia de datos, esto es lo que yo enseñaría en el curso, pero de manera práctica, ¿vale? Utilizando RapidMiner y otras herramientas, pero básicamente es este proceso. ¿Vale? Entonces, espero no haberos aburrido en esta parte. Simplemente quería resumiros el proceso y espero que se haya entendido. Y ahora lo que os voy a enseñar son algunos ejemplos reales de aplicaciones de este proceso en diferentes áreas. ¿Vale? Para que quiero que veáis que no es solo aplicable, por ejemplo, en mi caso, en ciudades, en datos de ciudades, sino que hay muchas áreas en las que se puede aplicar. Voy a empezar por las ciudades porque es, digamos, la que más he trabajado yo. Las ciudades inteligentes están aquí pues, desde hace mucho tiempo, aunque no somos conscientes realmente de que ya las tenemos aquí. O sea, si os acordáis de esa bicicleta que estaba aparcada en el árbol, pues hace unos años hicimos la aplicación que ha explicado Juan antes, que utilizando los datos que nos aportó Valenbici sobre el uso de las estaciones, lo que hicimos fue intentar predecir el uso que iba a tener cada una de las estaciones hasta 24 horas después. Entonces, si yo, por ejemplo, salgo de trabajar y sé que voy a llegar a mi casa a las 8:30, yo miro la aplicación y sé que dentro de a las 8:30 va a haber un borne disponible. ¿Sabes? Teníamos una predicción que se equivocaba en una bicicleta. Entonces era una predicción bastante buena. ¿Vale? Algo que usamos mucho y que a veces tampoco nos damos cuenta son las aplicaciones del transporte público. ¿Vale? Podemos saber cuándo llega el bus, cuando con la aplicación de la MT podemos ver en tiempo real por dónde se están moviendo los autobuses. Podemos usar el GPS para descubrir el mejor camino y evitar el tráfico. Todo esto son datos que estamos utilizando dentro de una aplicación. ¿Vale? El ejemplo que os he enseñado antes de la contaminación, pues nos puede ayudar a saber en qué zonas de la ciudad
hay normalmente más contaminación debido al tráfico. Intentar desviar el tráfico a otras zonas, es decir, podemos tomar decisiones dentro de la ciudad que nos ayuden pues, a tener una mejor calidad de vida utilizando los datos, el estudio de datos que hemos hecho de la contaminación, ¿vale? Y se habla mucho también en los últimos años sobre transparencia, gobierno abierto, ¿vale? Lo bueno de esto es que las administraciones públicas comparten algunos datos, no todos, pero sí que comparten datos. Entonces, podemos descubrir, por ejemplo, este proyecto se hizo en la Generalitat, lo hicieron en la UPV, pero pagado por la Generalitat, y lo que hacía era utilizar los datos que la propia administración estaba compartiendo para descubrir fraudes que se cometieron dentro de la propia administración y se descubrieron bastantes. Es decir, de alguna manera, el ciudadano, con esto de que los datos se abran y se compartan, acaba teniendo cierto control, ¿no? O cierto conocimiento al menos de lo que está pasando con el dinero que nosotros mismos estamos aportando. Vale, os voy a poner algunas gráficas así chulas para que veáis que a veces con una sola visualización se pueden explicar muchas cosas. En este caso, estas dos gráficas hablan las dos de migraciones. La de la izquierda es migraciones de personas entre continentes y la segunda es migraciones de aves. Entonces, por ejemplo, podéis ver en la de las migraciones de personas cómo va cambiando a lo largo de los años el país, el continente al que las personas intentan migrar más, ¿no? Y en el de las aves lo que se puede ver es cómo, dependiendo de la estación del año, las aves están yendo al norte o yendo al sur, dependiendo de la temperatura que haya. Entonces es muy sencillo intentar, digamos, explicar qué está pasando con los datos simplemente con una visualización. Otro estudio de movilidad, que este se hizo durante el confinamiento, esto lo hizo el Ministerio de Transportes y tienen una web donde se pueden ver lo que muestro aquí y los datos también se pueden descargar. Es un estudio sobre cómo la gente se movía a lo largo, durante el confinamiento, es decir, si salían o no de sus ciudades, esto que se dijo que los madrileños venían a Valencia y todo esto, esto se puede ver en la web. Si se movían dentro de las ciudades, cómo se movía la gente para ir a trabajar. Entonces, estas gráficas son dinámicas, se puede cambiar la fecha y se pueden ver, se pueden estudiar los diferentes movimientos que tuvieron las personas dependiendo de la comunidad en la que vivían y a la que iban, ¿vale? Y los datos están también disponibles para su uso. Algo que se ha visto también mucho últimamente, que ya lo he dicho antes, son los datos de COVID. Ya os he enseñado antes la web de datos de la Generalitat. Ellos también tienen este panel donde podemos monitorizar cada día el número de contagios, de altas, de bajas, dependiendo de la ciudad o del área de salud. Y además es que simplemente haciendo una búsqueda en Google Scholar, no sé si conocéis Google Scholar, pero es para buscar artículos científicos, podemos encontrar cientos de publicaciones que se han hecho en estos últimos años utilizando datos de COVID, ¿vale? Tanto datos del genoma de los virus como datos de contagios, predicciones de nuevas olas, de todo, ¿vale? Hay una barbaridad de estudios que se hacen utilizando estos datos, que realmente se abrieron porque el número de contagios en todos los países ha sido público. ¿Vale? Dentro también del área de ciencias de salud se ve cada vez más el uso de datos, ¿vale? Cada vez, por ejemplo, se utiliza mucho en imagen biomédica, ¿vale? Las imágenes se utilizan para analizar enfermedades. Por ejemplo, al principio del COVID también se liberaron algunas imágenes de radiografías de cuando las personas contraían el COVID, radiografías de personas que tenían la neumonía y de personas que no, ¿vale? Entonces se podían estudiar para intentar detectar pues, cambios y predecir lo que le iba a pasar a una persona antes de que le pasara. ¿Vale? También existen muchas bases de datos abiertas ahora mismo sobre estudios genéticos, cada vez hay más. Y cada vez es más fácil secuenciar genomas y todos los datos que se publican pueden ser usados para hacer estudios sobre enfermedades, herencias genéticas, etc. La bioinformática es una rama que tiene mucho que ver con la ciencia de datos, ¿vale? Simplemente que los datos son muy específicos y es una profesión que ahora mismo está muy demandada, ¿vale? Entonces, esta última gráfica, por ejemplo, bueno, no la voy a explicar porque es un poco difícil, pero es un estudio que he estado haciendo en el CSIC con un investigador que es virólogo, ¿vale? Y ellos lo que tenían era un estudio, habían hecho un experimento con virus y les habían, digamos, inducido mutaciones, ¿vale? Le habían hecho que los virus mutaran en diferentes zonas del genoma. Entonces lo que querían ver era si esas mutaciones eran beneficiosas o perjudiciales para el virus. Entonces me dieron los datos a mí para que los analizara. Esta gráfica básicamente lo que está diciendo es que en las mutaciones que se producen al final de esta secuencia del genoma eran beneficiosas para el virus, ¿vale? Entonces esto, a mí no me preguntéis esto porque yo de biología muy poquito, ¿vale? Pero esto es muy útil para los biólogos para después saber cómo hacer nuevas vacunas o cómo poder destruir virus, por ejemplo, ¿no? Cómo les va a afectar
lo que podamos hacer sobre ellos. ¿Vale? Como digo, esta no es mi parte, yo solo analicé los datos. Pero bueno, un proyecto del que también se ha hecho, de que también se ha hablado mucho es AlphaFold, no sé si lo conocéis. Empresas como Google están poniendo muchísimo dinero, muchísimo, en proyectos que utilizan una cantidad enorme de datos para cualquier cosa que podáis imaginar. En este caso, por si no lo conocéis, pues lo que hacen es predecir la estructura que van a tener las proteínas, ¿vale? Algo que hasta ahora ha sido muy difícil de conocer de antemano. Y la estructura de las proteínas es algo muy importante para los biólogos porque determina la función que van a tener dentro de la célula. Entonces, proyectos como este pues les ayudan a avanzar también en el campo de la biología, en este caso la biología molecular. Vale, otro ejemplo de dar respuestas a preguntas a partir de datos sería este. ¿Existe de verdad calentamiento global? Bueno, pues Trump decía que no, pero la NASA publicó esta gráfica en la que se ve claramente el aumento de la temperatura global durante los últimos años. Vale, entonces ya luego las conclusiones cada uno pues las saca a partir de esos datos. Vale, otro área donde se está empezando a aplicar muchísimo también, o sea, ha empezado como muy lento, pero esta se está aplicando muchísimo ahora, es el análisis de datos de deportes, ¿vale? Sobre todo se está aplicando en baloncesto, pero ya se está moviendo también a fútbol y a otras áreas, ¿vale? Cada vez se recogen más datos sobre los partidos, los jugadores, el rendimiento, todo, ¿vale? Y con estos datos pues se intenta predecir, por ejemplo, el resultado que va a tener un campeonato o las jugadas que se deberían hacer dependiendo del contrincante que vayamos a tener. Es decir, yo me estudio los datos de todos los partidos que ha hecho el otro equipo y voy a saber cómo se va a mover, cómo va a responder, si yo hago esto o hago lo otro. Entonces, todos estos datos me sirven para mejorar en los partidos. O, por ejemplo, cómo estás progresando en tu entrenamiento, si esto estás analizando tus propios datos, por ejemplo, cuando sales a correr. Entonces, hay un montón de datos ahora de deportes que están utilizando para mejorar en este área. Otra área que también se utiliza mucho los datos es la ciberseguridad, ¿vale? Estos son ciberataques. Hay muchas webs que nos permiten monitorizar ciberataques, ¿vale? Os he puesto aquí 2 ejemplos. Entonces, cuantos más dispositivos tenemos y más usuarios de Internet existe, pues más posibilidades hay de que nos ataquen, tanto para robarnos los datos, uy, se ha parado, bueno, como para destruirlos, ¿vale? En estas 2 visualizaciones lo que podemos ver son este tipo de ataques. Entonces, en la de la izquierda se ven ataques que se producen entre países, ¿vale? Como veis, no sé si lo veis bien, pero como veis, normalmente es Estados Unidos y China los que se están peleando, ¿vale? Y en la de la derecha, que se ha parado, no sé por qué, lo han representado como el antiguo juego de Arkanoid, que no sé si lo conocéis, ¿vale? Es un ataque de D2 a un servidor y son las diferentes IPs las que van atacando al servidor, ¿vale? Obviamente, aunque os estoy enseñando solo visualizaciones, todo esto lleva detrás un proceso de análisis de datos, de preprocesado de datos, algunos también inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, todo lo que estoy enseñando detrás lleva ese proceso que os he explicado antes. ¿Vale? Algo que también se está mejorando muchísimo, aunque casi en segundo plano, porque no nos estamos dando cuenta conscientemente, es el procesado del lenguaje natural. ¿Vale? No sé si conocéis, por ejemplo, GPT-3, que es una herramienta para hacer esto. La finalidad del procesado del lenguaje natural es utilizar millones de datos, tanto de texto como de voz, para hacer que una máquina entienda lo que lee o lo que escucha y conteste en consecuencia. Es decir, por ejemplo, sirve para que Alexa nos entienda cuando le preguntamos algo diciéndolo en voz alta, para realizar un análisis de sentimiento de las opiniones que hay en Twitter sobre nuestra empresa, o para generar un bot que responda a mis clientes cuando no tengo operadores humanos disponibles. ¿Vale? Esto cada vez está mejorando más, porque cuanto más texto aprenden, más hábiles son respondiendo. ¿Vale? Cada vez es más difícil averiguar si lo que te está respondiendo es una máquina o es una persona. Esto está avanzando muy rápido. ¿Vale? Ocurre algo parecido con la detección de objetos. Con esto del deep learning, ahora pues se utilizan millones de imágenes para que un modelo aprenda a distinguir entre objetos que están presentes en ellas o, por ejemplo, pueda detectar partes que queremos destacar. Por ejemplo, podemos hacer que un robot, como se ve en la imagen, escoja solo las piezas que nosotros queremos coger, por ejemplo, por el color o por la forma. ¿Vale? O podemos buscar en Google haciendo un dibujo. Esto de la derecha pues es un dibujo que hice yo ayer, bastante horrible, pero se puede hacer eso. Esto es una extensión de Chrome que te permite hacer búsquedas en Google a partir de un dibujo que tú haces. ¿Vale? Y luego lo de la derecha pues es también detección de objetos. O sea, tú estás dibujando y te está escribiendo, es básicamente lo mismo que hace el buscador de Google, está intentando escribir lo que tú estás dibujando. ¿Vale? Un caso muy conocido de detección de objetos, que seguro que lo conocéis, es el de los coches autónomos. ¿Vale? El modelo que incorporan es capaz de distinguir la carretera para no salirse del carril, a los otros coches, a las personas, a los objetos, al mobiliario urbano para no chocarse. ¿Vale? Y además es capaz de tomar decisiones a partir de estos datos. Si
saber si tiene que desviarse o parar si hay un obstáculo, ¿vale? Y esto lo hace a partir de los datos que ha aprendido, el modelo que ha aprendido y con los que va viendo por el camino, ¿vale? Os pongo aquí un ejemplo relacionado ya con la biología también para que veáis que no solo, o sea, que todas las áreas realmente están utilizando datos de alguna manera. Esto es un cultivo de bacterias creciendo. Lo que podéis ver es cómo el modelo de inteligencia artificial, después de haber estudiado a partir de datos de bacterias, aprende cómo son, qué forma tienen las bacterias, ¿vale? A partir de otras imágenes, y es capaz de detectarlas incluso mientras se están dividiendo, ¿vale? Las rayitas estas naranjas que veis son cada una de las bacterias y luego las azules intentan decirte cuál es la madre, o sea, conecta la madre con la hija, ¿vale? Esto es un estudio que está realizando Marta Nadal, que es una compañera mía del CSIC, y ella está estudiando pues, el mecanismo que hace que estas bacterias se dividan. ¿Vale? O sea que así, estáis viendo que el uso de los datos no está restringido a un área, sino que todas las áreas realmente necesitan al final utilizar algún tipo de datos, ya sea datos en formato de texto, datos en formato de imagen, ¿vale? Cualquier tipo de datos. Bueno, y por supuesto la detección de objetos nos puede servir para encontrar a Wall-E y como veis con un 100% de acierto, ¿vale? O sea, esto no es muy útil, pero para que veáis que hay muchas cosas que se pueden hacer con detección de objetos. Y luego ya para los más frikis, pues el uso de datos, sobre todo grandes cantidades de datos, se puede hacer a un modelo aprender estrategia, ¿vale? Algo que se ha visto sobre todo cuando les enseñas a jugar a videojuegos. O sea, estos ejemplos, el ejemplo de la izquierda es StarCraft. Blizzard tenía un proyecto para enseñar a una inteligencia artificial a aprender a jugar a StarCraft. Luego los de la derecha son ya, digamos que para aprender juegos antiguos. Y luego el de abajo a la izquierda, o si no lo conocéis, es un ejemplo muy famoso. Es el modelo de AlphaGo, también es de Google, obviamente, de DeepMind, que aprendió a jugar con millones de partidas anteriores. Entonces aprendió la estrategia y fue capaz de derrotar al campeón de este juego. ¿Vale? Y ya después de todo esto que he hablado de inteligencia artificial, pues ya pongo esta transparencia para terminar, porque siempre hay alguien que me pregunta si no estoy preocupada porque las máquinas al final nos dominen. Entonces pongo esa transparencia para que veáis que no hay que preocuparse de nada, que van despacito, o sea, no hay que preocuparse. Y por mi parte eso es todo, espero que os haya gustado y que no os hayáis dormido. Y si tenéis cualquier duda ya, pues me decís. Y gracias por escucharme. Muchas gracias, Lidia. La verdad es Nada. que ha estado muy interesante porque has hecho eso, toda la perspectiva en todas las áreas. Has dicho contaminación, salud, deporte, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que los ciberataques yo creo que queda muy claro, ¿no? Y también añadimos incluso también la educación, ¿no? La educación también, porque también el análisis de los datos de los alumnos, hay aquí alumnos, también nos puede ayudar también a personalizar el aprendizaje, ¿no? Entonces, que sea también adaptativo según las necesidades, ¿no? Entonces, también se encuentran patrones, ¿no? A través de ello. La verdad es que muy, muy interesante. Entonces, si os parece, ¿vale? Como os he comentado al principio, así a nivel genérico del bootcamp, pues por privado os puedo dar más información, ¿vale? Para no demorar mucho el webinar. Y la idea sería, pues eso, sería pues hacer un par de preguntas, a ver si tenéis dudas, pues un poco en base a este webinar de ciencia de datos, que ya digo, es un módulo del propio bootcamp de Big Data, ¿vale? Y así pues también pues con esto finalizaríamos, ¿vale? Entonces, sí que había alguna pregunta ya por el chat que he visto Sí, por ahí, la estaba viendo. Sí. ¿vale? De Ferran Badía, ¿vale? Ferran, ¿qué tal? Pregunta de ¿cómo se analizan los datos de campos en los que no tienes conocimiento? Vale, esta es una pregunta buena. Sí, De ¿no? hecho, Porque, es lo que me ha pasado a mí con esto que he dicho de los virus. O sea, a mí me dieron los datos de los virus y me costó muchísimo, muchísimo entender qué era cada atributo de los que me estaban dando, porque claro, había cosas numéricas, había cosas texto y lo que haces es preguntar muchísimo, leer muchas cosas, o sea, básicamente es preguntar porque, a ver, tú no eres experto en el campo, tampoco te vas a hacer experto en el campo realmente, pero lo básico es que entiendas de qué van los datos, cuál es el objetivo que tienen esas personas, porque al final siempre tienen un objetivo. Y entonces tú vas haciendo el análisis y conforme vas teniendo resultados se los enseñas. Y entonces ellos te dicen, pues me gustaría ver esto, me gustaría ver lo otro. Y te van explicando cosas. O sea, realmente no te haces experto en el campo, pero se analizan preguntando muchísimo. sí, es complejo, igual que lo que has comentado del tema de la variedad de datos, ¿no? Es decir, poder analizar para el tema de un WhatsApp, un correo electrónico, cualquier fuente de datos, ¿no? El poder
cogerlos todos y que estén que estén todos limpios y tal, es un proceso bastante complejo, ¿no? Sí. Vale, Ferran. ¿Alguien se atreve a preguntar una cosa más? Así, no tengáis miedo, va. No sé por... Aprovechad. Buenas, hola. Hola. ¿Qué tal? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado que quieres analizar algo en concreto y no encuentras datos de lo que quieres analizar? O sí, algo así. ¿Y cómo se obtendrían esos datos? A mí me ha pasado varias veces, por ejemplo, cuando quise hacer el estudio de tráfico, o sea, yo empecé haciendo un estudio antes de lo de la contaminación, intenté hacer un estudio sobre el tráfico y me costó mucho porque no hay datos publicados o públicos, digamos, o abiertos al menos sobre tráfico, al menos para Valencia. En Madrid creo que sí que hay, pero en Valencia no había. Entonces yo recuerdo que hubo un momento en el que el rector de la UPV me dijo, quiero saber si Taronchers tiene más tráfico que otras avenidas, porque querían hacer algo en Taronchers, no me acuerdo. Entonces me tocó hablar con tráfico, o sea, llamé a la policía y les dije, ¿tenéis datos sobre esto? ¿Me lo podéis dar? Entonces hay veces que si no encuentras los datos te toca preguntar, buscarte la vida, y si no los encuentras en algún lado, mandas correo a quien sea. A veces te los dan, a veces no. A la MT también intenté preguntarle y me dijeron que ellos no compartían datos, entonces es preguntar. Si no los encuentras, es buscarlos donde sea, irte a la fuente e intentar que te los cedan y ya está, eso es lo que hay. Vale, muchas gracias. Vale, vamos a ver si hi ha alguna pregunta més per ahir. Algú s'atrevís a preguntar una cosa més? No hi ha cap pregunta més? Doncs anem a finalitzar aquest webinar i com dit, com ja sabeu, tant en Florida en el curs especialista de ciberseguretat com en Xúquer Centre Educatiu, que estem fent aquest bootcamp de Big Data, i el que us he comentat, si algú vol informació, que també contacti amb nosaltres, tant per privat com per la web de Xúquer, i ahir us donarem més informació i avui un poc l'objectiu era donar-vos una perspectiva de la ciència de dades, veure tots els camps que podem abarcar. És un perfil molt necessitat, és a dir, el món laboral no parem de necessitar experts, ja ens està contant tot Lídia, no? Estan quedant empreses, estan contactant moltíssima gent que necessita ja incorporar gent especialista i per tant és un camp que va ser necessari en els pròxims anys. Per tant, dins de la informàtica ja sabeu, cal especialitzar-se un poc en aquest tipus de sectors i pot ser una bona oportunitat. Doncs si no n'hi ha cap pregunta més, ho deixem així. Moltíssimes gràcies, Lídia. Ha quedat molt clar, la veritat. I res, i gràcies també a tota la gent que s'ha connectat. Ho deixarem en el canal de YouTube perquè alguna gent no s'ha pogut connectar al final. I això, gràcies a tots els companys de Florida, de Xúquer i a tots els participants. Gràcies i ja us direm també un altre webinar. Vinga, gràcies i molt bona vesprada a tots i a totes. Adéu, gràcies.